Nos ha estado buscando pero no dio, entonces quiere que alguien vaya y le comparta. Y le comparta, ¿no? Entonces vive en San Buenaventura. Hace un mes y medio que se cambió, sí. Sí, y entonces yo le dije, yo tengo la persona perfecta que vive por ahí cerca, porque sale a las 5 y llega a su casa como a las 6:30, entonces ahorita te doy sus datos para que le hables. Ajá. Y ya la vayas a ver, pues la conozcas y le empieces a dar el curso y la invites para el seminario. ¿Sí? Sí, está bien. Vamos a iniciar, pues. Sí, porque pues ya ves que no he venido, y pues ya me quedé así como que, ¿a dónde me voy yo? Pero pues si estoy en Zamora, no, pues está súper bien. ¿Qué más quiero? Bueno, vamos con el desafío. ¿Blanquita no está? Ahorita viene, fue a comprar algo del niño. Hoy es martes 15, ¿verdad? Sí. Toca el día 73. Escucha y lee. Día 33. Ok, sí traes tu... ¿Qué crees que traigo? La de los 40 días. En los 40. Bueno, entonces oímos, ¿no? Oímos. Ok. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que mientras escuchamos y mientras oramos, Padre, y mientras leemos tu palabra, Señor, que tu bendición sea sobre nuestras vidas. Padre, que podamos ser edificados hoy con lo que vamos a escuchar, con lo que vamos a ver, con la enseñanza, Señor, y con todo lo que vamos a hacer en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, trae con bien a los que aún están por llegar el día de hoy. Amén. ¿Cómo actúan los verdaderos siervos? Quien quiera ser grande deberá convertirse en un siervo. Marcos, capítulo 10, versículo 43. Pueden decir que ellos son por lo que hacen. Mateo capítulo 7, versículo 16. Servimos a Dios sirviendo a los demás. Servimos a Dios sirviendo a los demás. El mundo define la grandeza en términos de poder, posesiones, prestigio y posición. Si puedes exigirle a otro que te sirva, alcanzaste esa posición. En nuestra cultura autogratificante, con su mentalidad de primero yo, comportarse como un siervo no es un concepto popular. Sin embargo, Jesús midió la grandeza en términos de servicio y no de estatus. Dios determina tu grandeza por el número de personas a las que sirves, no por las que están a tu servicio. Esto es contrario al concepto de grandeza mundano que a nosotros nos cuesta entender, mucho menos practicar. Los discípulos discutieron acerca de quién merecía la posición más prominente. 2000 años después, los líderes cristianos todavía se disputan la posición y prominencia en las iglesias, denominaciones y ministerios paraeclesiásticos. Miles de libros son escritos para el liderazgo, pero pocos para el servicio. Todo el mundo quiere dirigir, nadie quiere ser siervo. Preferimos ser generales que soldados. Aún así, los cristianos quieren ser líderes siervos y no simples siervos. Pero para ser igual que Jesús, debemos ser siervos. Así fue como Él se llamó a sí mismo. Es importante que conozcas tu forma para que sirvas a Dios, pero es mucho más relevante si tienes corazón de siervo. Recuerda que Dios te formó para su servicio y no para que seas egocéntrico.
Sin un corazón de siervo, serás tentado al mal uso de tu forma por interés personal. También serás tentado a usar eso como una excusa para disculparte del compromiso de algunas necesidades. A menudo Dios prueba nuestros corazones al pedirnos que lo sirvamos en ciertas maneras para las que no fuimos formados. Si ves a un hombre caer dentro de una zanja, Dios espera que lo ayudes a salir y no digas, yo no tengo el don de misericordia o el don de servicio. Aunque no seas dotado para una tarea en particular, podrás ser llamado para hacerla si no hay ningún dotado cerca. Tu ministerio primordial debe ser en el área para la cual fuiste formado, pero tu servicio secundario se lleva a cabo donde quiera que se te necesite en el momento. Tu forma revela tu ministerio, pero tu corazón de siervo muestra tu madurez. No se necesita un talento o don para recoger la basura o arreglar las sillas después de una reunión. Cualquiera puede ser siervo en esto. Todo lo que se necesita es carácter. Es posible servir en una iglesia toda una vida sin nunca ser un siervo, pero debes tener un corazón de siervo. ¿Cómo puedo saber si tengo un corazón de siervo? Jesús dijo, tú puedes decir lo que ellos son por lo que hacen. Los siervos verdaderos siempre están disponibles para servir. Los siervos no ocupan su tiempo en actividades que puedan limitar su disponibilidad. Los siervos quieren estar listos para servir tan pronto sean necesitados. Igual que un soldado, el siervo debe estar listo para cumplir con sus deberes. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. Si solo sirves cuando te conviene, entonces no eres un verdadero siervo. Los siervos verdaderos hacen lo que se necesita aunque no les convenga. ¿Estás disponible para Dios en cualquier tiempo? ¿Puede Dios deshacer tus planes y que comiences a resentirte? Como siervo, no eliges ni escoges cuándo o dónde servir. Ser un siervo significa darle a Dios el derecho de controlar tu horario y permitirle que lo interrumpa en cualquier momento que lo necesite. Si recordaras al comienzo de cada día que eres un siervo de Dios, las interrupciones no deberían frustrarte, porque tu agenda será la que Dios quiera para tu vida. Los siervos ven las interrupciones como citas divinas para el ministerio y son felices por la oportunidad de practicar el servicio. Los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades. Los siervos siempre están mirando las maneras de ayudar a otros. Cuando ven la necesidad, no dejan escapar la oportunidad, tal como la Biblia nos manda. En cualquier oportunidad que tengamos, debemos hacer lo que es bueno para todos, especialmente para la familia de los creyentes. Cuando Dios pone a alguien en necesidad frente a ti, te está dando la oportunidad de crecer en el servicio. Observa que Dios dice que las necesidades de tu familia en la fe tienen preferencia, de manera que no las pongas al final de tu lista de cosas por hacer. Perdemos muchas ocasiones de servir porque carecemos de sensibilidad y espontaneidad. Las grandes oportunidades para servir no duran mucho, pasan rápidamente y casi nunca vuelven. Quizás solo tengas una oportunidad para servir a esa persona, así que aprovecha el momento. Nunca les digas a tus vecinos que esperen hasta mañana si puedes ayudarlos ahora. John Wesley era un increíble siervo de Dios. Su proverbio era, haz todo lo bueno que puedas, con todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los tiempos que puedas, a todas las personas que puedas, cada vez que puedas. Eso es grandioso. Puedes comenzar viendo las pequeñas tareas que ningún otro quiere hacer. Haz esas pequeñas cosas como si fueran grandes, porque Dios está observando. Los siervos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. Los siervos no tienen excusas, ni postergan, ni esperan mejores circunstancias. Nunca dicen, uno de estos días, o cuando el tiempo sea adecuado. Solo hacen lo que se requiere.
La Biblia dice, si esperas por condiciones perfectas, nunca lograrás nada. Dios espera que hagas lo que puedas con lo que tienes, donde quiera que estés. Servir sin llegar a la perfección es mejor que la más perfecta intención. Una de las razones por las que muchas personas nunca sirven es porque temen no ser lo suficientemente buenos para servir. Creen la mentira de que el servicio a Dios es solo para celebridades. Algunas de las iglesias han fomentado ese mito, calificando de excelente a un ídolo, lo que hace que muchas personas con talentos rehúsen involucrarse. Puedes haber oído decir esto: si no puedes hacerlo con excelencia, mejor no lo hagas. Bueno, Jesús nunca dijo eso. La verdad es que casi todo lo que hacemos es hecho deficientemente cuando empezamos a hacerlo. Así es como aprendemos. En la iglesia Saddleback practicamos el principio de lo suficientemente bueno. No tiene que ser perfecto para que Dios lo use y lo bendiga. Preferimos involucrar a miles de personas comunes y corrientes que tener una iglesia perfecta dirigida por un grupo selecto. Los siervos verdaderos cumplen sus tareas con la misma dedicación. Cualquier cosa que hagan, la hacen con todo su corazón. El tamaño de la tarea es irrelevante. El punto en cuestión es, ¿se necesita hacer esto? Nunca llegarás a un estado en la vida en el que sea demasiado importante para ayudar con tareas serviles. Dios nunca te exime de lo mundano. Es parte vital de la formación de tu carácter. La Biblia dice, si piensas que eres demasiado importante para ayudar a alguien en necesidad, te engañas a ti mismo. Realmente no eres nadie. Es en estos pequeños servicios que crecemos para parecernos a Cristo. Jesús se especializó en tareas humillantes que otros evadían. Lavar los pies, ayudar a los niños, preparar el desayuno, servir a los leprosos. Él nunca se consideró por encima de nada porque vino a servir. Él hizo todas estas cosas y no fueron molestia para su grandeza. Lo hizo porque quiere que sigamos su ejemplo. Las tareas pequeñas a menudo muestran un gran corazón. Tu corazón de siervo se revela en hechos pequeños que otros no piensan hacer. Como cuando Pablo juntó la madera para hacer una fogata y calentar a todos después del naufragio. Estaba tan exhausto como todos, sin embargo hizo lo que los demás necesitaban. Ninguna tarea te molesta cuando tienes un corazón de siervo. Las grandes oportunidades a menudo se disimulan en pequeñas tareas. Las cosas pequeñas en la vida determinan las grandes. No busques hacer grandes tareas para Dios. Hazlas que te ponga por delante y Él te asignará cualquiera que quiera que hagas. Antes de intentar cosas extraordinarias, trata con las cosas ordinarias. Siempre habrá más gente queriendo hacer grandes cosas para Dios que cosas pequeñas. La carrera para ser líder está abarrotada, mientras que el campo para quienes quieren ser siervos es amplio y abierto. A veces sirves hacia arriba a tus superiores y a veces sirves hacia abajo a aquellos en necesidad. De cualquier manera, desarrollas un corazón de siervo cuando anhelas hacer cualquier cosa que se necesite. Los siervos verdaderos son fieles a su ministerio. Los siervos terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan el trabajo a medias ni lo abandonan cuando se desaniman. Son dignos de confianza y responsables. La fidelidad siempre ha sido una cualidad excepcional. La mayoría de las personas no conoce el significado del compromiso. Se comprometen casualmente, pero luego incumplen por cualquier razón y sin ninguna duda, remordimiento o lamento. Cada semana, las iglesias y muchas organizaciones deben improvisar debido a que los voluntarios nunca se prepararon, o nunca llegaron, o nunca llamaron para decir que no podrían asistir. ¿Puedes contar con otros? ¿Tienes promesas, votos que cumplir, o compromisos que necesitas honrar? Esta es una prueba. Dios prueba tu fidelidad. Si pasas el examen, estás en buena compañía. Abraham, Moisés, Samuel, David, Daniel, Timoteo y Pablo fueron llamados siervos fieles de Dios. Aún mejor, Dios ha prometido recompensar tu fidelidad en la eternidad.
Imagínate lo que sentirás cuando Él te diga: hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Por otra parte, los siervos nunca se retiran. Sirven fielmente tanto como vivan. Puedes jubilarte de tu carrera, pero nunca del servicio a Dios. Los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. Los siervos no se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. En vez de actuar para impresionar y resaltar su éxito, se ponen el delantal de la humildad para servirse unos a otros. Si se les reconoce por su servicio, humildemente lo aceptan, pero no permiten que la notoriedad los distraiga de sus trabajos. Pablo expuso un tipo de servicio que parece ser espiritual, pero realmente es puesto en su sitio para mostrar un hecho que llama la atención. Él lo llamó servir al ojo, para referirse a los que sirven con la intención de impresionar a las personas para que vean cuán espirituales son. Ese era el pecado de los fariseos, que ayudaban a otros, daban y siempre oraban unos por otros en actos públicos. Jesús condena esa actitud y advierte: cuando hagas buenas obras, no trates de vanagloriarte. Si lo haces, no recibirás recompensa de tu Padre en el cielo. La autopromoción y el servicio no se mezclan. Los siervos verdaderos no sirven para ser aprobados o aplaudidos. Viven para una sola audiencia: Dios. Como dijo Pablo, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. No encontrará muchos siervos verdaderamente expuestos a la luz. De hecho, lo niegan si es posible. Se contentan sirviendo en silencio bajo las sombras. José es un gran ejemplo. Nunca llamó la atención a sí mismo, sino que en silencio sirvió a Potifar, a su carcelero, al copero y al panadero del faraón, y Dios lo bendijo por esa actitud. Cuando el faraón lo promovió a una posición importante, José todavía mantuvo un corazón de siervo, aún con sus hermanos que lo traicionaron. Desafortunadamente, muchos líderes de hoy empiezan como siervos y terminan como celebridades. Empiezan a convertirse en adictos a la atención, inconscientes de que eso siempre los ciega. Puedes servir en la oscuridad, en algún pequeño lugar, sentirte desconocido y sin aprecio, pero escucha, Dios te ha puesto donde estás para cumplir con su propósito. Él tiene cada cabello de tu cabeza contado y conoce tu dirección. Mejor es que estés donde Él te puso hasta que decida moverte. Él te hará saber si quiere que vayas a alguna parte. Tu ministerio pertenece al reino de Dios. Cuando Cristo venga otra vez a la tierra, tú vendrás también, el yo real, el yo glorioso. Mientras tanto, sé feliz en no ser reconocido. Hay más de 750 personas en el Salón de la Fama en Estados Unidos y más de 450 publicaciones de quién es quién. Sin embargo, no encontrarás muchos siervos verdaderos en esos lugares. La notoriedad no es importante para los verdaderos siervos porque ellos conocen las diferencias entre prominencia y significación. Tú tienes varios rasgos prominentes en tu cuerpo sin los cuales podrías vivir, pero las partes ocultas de tu cuerpo son las indispensables. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. El servicio más importante es a menudo el que no se ve. En el cielo Dios dará clara recompensa a varios de sus siervos más oscuros y desconocidos, personas a las que nunca oímos en la tierra, que enseñaron a niños trastornados emocionalmente, asearon a un anciano incontinente, cuidaron pacientes con SIDA o sirvieron en miles de maneras inadvertidas. Sabiendo esto, no te desanimes cuando tu servicio pase inadvertido o dado por hecho. Mantente sirviendo a Dios. Entréguense al trabajo de su Señor, confiados que nada de lo que hagan para Él es un tiempo o esfuerzo perdido. Aún el más pequeño de los servicios es observado por Dios. Él lo recompensará. Recuerda estas palabras de Jesús: y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro. Repite en voz alta. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, No, ok.
De cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ora por los países. Oras por los países. Pero no sé cuáles tocan. Hoy toca. Bueno, yo oro por los países. Hoy toca. Es el día 73. Sí. Te vi que te entrevistaron, Beto. Sí. Apenas fue. No, fue hace como 3 meses más o menos. Ah, pero apenas lo subiste a internet. No, ya lo habían puesto, pero se me lo habían quitado porque no había pedido permiso para ponerlo, porque como es del Foro TV, pero pues ya lo hice y ya está. ¿Sí? Bueno, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu evangelio llegue a todos y tu reino se extienda por medio de iglesias en casas, en Papúa Nueva Guinea, en Paraguay, en Perú, en Islas Pitcairn, en Polinesia Francesa, en Polonia, en Portugal, en Puerto Rico y en Puntland, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y tú oras algo así en general? Son como unos 2 minutos o 3 porque es corto. Intercede. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por estas reuniones, Señor, de iglesias en casa, Señor. Queremos pedir, Señor, que tú extiendas tu reino poderoso, Señor, que nos lleves, Señor, a donde están esas necesidades, Señor, donde podamos compartir tu palabra, Señor, para iniciar con estas iglesias en casa, Señor, y que tu palabra se extienda, Señor, por todo el mundo. Por toda esta paluca, Señor, que hay mucha violencia, Padre. Yo sé que tú vas a tocar esos corazones, Señor, que asesina, que roba, Señor. Yo sé que tú vas a tocar esos corazones. Te damos gracias, Señor. Escucha y lee. Capítulo 10. Porque la ley... Ya. Entonces ella está ahorita ahí. ¿Cuál escuela? Ahí con los niños. O sea, está. La que vino ayer. Silvia. No, Silvia fue por su. No, Silvia está con los niños. O sea, Ajá. y Gisela se llama. Ah, Fue por su niña Gisela en la fue por su escuela. niña en la Ajá. escuela, sí, sí. Que porque faltan 15 para las 6 y ya vas a ir. Claro, entonces va y la trae ahí con Ajá. ella y ya luego viene para acá. Sí. Ok. Ajá. Entonces vamos. Teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿Hebreos qué? Es Hebreos. Hebreos 10. no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella.
Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12. Por tanto, nosotros
Bueno, estamos con el módulo acerca de la Biblia. Vimos la semana pasada acerca de las características de la Biblia y que lo que hace diferente a la Biblia de cualquier otro libro que haya en el mundo, que haya existido y que pueda existir, son las profecías cumplidas. Entonces hoy es un video que dura como unos 25 minutos. Antes de la clase, en vez de los cantos, pues vamos a ver eso. Y luego, pues vamos ya a ver la clase de Jesucristo y la ley. Porque pues vimos que hay Antiguo Testamento y Nuevo. Bueno, toda la Biblia habla acerca de Cristo y eso es lo que vamos a comprobar hoy. Entonces, vamos a el módulo. Esto está en el módulo 6. Disco. Estaba aquí. Ahí yo lo tenía apartado. Tan apartado, ¿verdad? Sí. Yo dije para no andar corriendo a la hora. Es el módulo 6. No, yo no saqué de aquí. Te lo dimos a ti para que lo vieras. Allá, sí, eso. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal el tráfico? Pues sí, un poquito. Ayer hubo una manifestación en la pista. ¿Qué va? Cerraron la pista. Sí, terrible. Sí. Es muy rápido en la pista, pero cualquier cosita, un accidente, cualquier cosa. Ya es ahí, se están cayendo. Totalmente. Si yo lo estoy buscando, y yo se lo di a la teacher que nos va a dar la clase hoy. Y bueno, este DVD quiero dárselos a todos, pero no me dio tiempo sacar copia hoy, las marcas que las doy. Y trae las clases que estamos viendo, y aquí trae este que se llama Profecías de los Últimos Tiempos. Entonces ese es el que vamos a ver. Luces. En los últimos años, el mundo ha pasado por numerosas y dramáticas crisis. Unos afirman que estamos en el umbral de un audaz nuevo orden internacional. Otros, en cambio, advierten que la humanidad tambalea al borde de un abismo que la sumirá en un caos sin precedentes. En estos tiempos, leer las noticias no es la forma más alentadora de comenzar la jornada. Día tras día, los problemas del mundo se vuelven más acuciantes e insalvables. Que asalta a muchos seres humanos es ¿qué nos deparará el mañana? Pero ¿ha logrado algún mortal traspasar las barreras del tiempo y vislumbrar el futuro? El fin, el apocalipsis, Armagedón.
Ahora bien, si uno quiere conocer el futuro, concretamente qué va a ocurrir, por qué, dónde, incluso cuándo, es imperativo escudriñar las miles de profecías registradas en este libro, la Biblia. La historia ha demostrado la extraordinaria infalibilidad y exactitud de las profecías bíblicas. En vista de eso, no cabe duda de que los cientos de predicciones relativas a los postreros días de nuestro planeta, la Tierra, también se harán realidad con la misma precisión que las ya cumplidas. La cuestión es, ¿cuándo? ¿En algún futuro lejano del que no tenemos por qué preocuparnos al presente? ¿O es que efectivamente nos encontramos a las puertas de esos acontecimientos culminantes que vaticinaron todos los profetas de la Biblia, entre ellos el propio Jesús? Hace 2000 años, los discípulos de Cristo anhelaban la respuesta a aquella misma incógnita y le preguntaron: Maestro, dinos, ¿cuándo será la señal de tu venida y del fin del mundo? Echemos un vistazo a las señales o signos del fin, a los que Jesús mismo nos dijo que debíamos estar atentos. Precisó que esas señales se producirían poco antes de su segunda venida y del fin del mundo en su estado actual. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ningún otro periodo de la historia ha conocido una escalada bélica como la registrada en el siglo XX. La Cruz Roja estima que más de 100 millones de personas han perecido desde comienzos de siglo a causa de las guerras. Hasta 1914 los conflictos armados nunca habían tenido alcance universal. Sin embargo, la Primera y la Segunda Guerra sí afectaron todo el planeta. Desde la Segunda Guerra Mundial, la conflagración que garantizaría el fin de todo conflicto armado, han estallado numerosas guerras y cientos de alzamientos y revoluciones. La cifra de muertos en enfrentamientos bélicos desde el final de la Segunda Guerra Mundial supera ya los 23 millones. Noviembre de 1989. La caída del muro de Berlín señala el final de la Guerra Fría entre las superpotencias. No obstante, en lugar de la ansiada paz, se produjeron más guerras y rumores de guerras en todo el orbe. En 1993 se libraron 29 conflictos bélicos de envergadura, cifra récord. El pasaje "se levantará nación contra nación y reino contra reino" podría traducirse como grupo étnico contra grupo étnico, una profecía cumplida con pavorosas consecuencias en la antigua Yugoslavia, Ruanda y otros sitios conflictivos del planeta. Aparte, la escalada de guerras y rumores de guerras han incrementado las crueldades perpetradas en los enfrentamientos bélicos. Nos hemos insensibilizado ante noticias de atrocidades, torturas, violaciones masivas y asesinatos que ponen de manifiesto la monstruosa barbarie de la que es capaz el hombre moderno cuando no se sujeta a la autoridad de Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres. El general Eisenhower, expresidente de los Estados Unidos, describió el costo de la guerra en términos elementales. Cada arma que se fabrica, cada nave de guerra que se bota, cada cohete que se dispara, es en cierta forma un robo contra los que padecen hambre y no reciben alimento, contra los que sufren de frío y no tienen abrigo. Sin ir más lejos, la guerra del Golfo costó a los aliados $500 millones al día, es decir, unos $350.000 por minuto. Un avión de combate cuesta unos $25 millones.
un misil Tomahawk alrededor de 1.300.000, un misil aire-aire 800.000. Los proyectiles de tanque oscilan entre $2.000 y $36.000 cada uno. Traducido a cifras más corrientes, por el precio de este misil, los hambrientos alumnos de un colegio podrían almorzar todos los días durante 5 años. Se calcula que en la década del 90 perecerán 100 millones de niños por inanición y enfermedades. Esas 100 millones de muertes podrían evitarse al precio de 10 bombarderos invisibles, o bien al equivalente a 2 días del presupuesto militar combinado de todas las naciones. La Organización Mundial de la Salud estima que 1/3 de la población del planeta está bien alimentada, 1/3 subalimentada y 1/3 padece inanición. Desde que comenzó usted a ver este documental, por lo menos 200 personas habrán muerto de hambre en el mundo. Este año fallecerán más de 4 millones. Lo paradójico es que el mundo sí está en condiciones de producir los alimentos necesarios para su creciente población. Si bien ciertas hambrunas obedecen a flagelos naturales, estos niños probablemente están desnutridos a causa de la inhumanidad imperante, evidenciada por las guerras, los embargos y la corrupción, así como la dominación económica derivada de las descomunales deudas contraídas por muchos países en vías de desarrollo con acreedores internacionales. Estos últimos indujeron a los gobernantes de aquellos países a solicitar abultados préstamos y ahora los mantienen subyugados mediante el cobro de exorbitantes intereses que garantizan la cada vez más aguda miseria de los endeudados y el continuo enriquecimiento de los prestamistas. Mientras esos niños mueren de inanición, los países prósperos de Occidente queman millones de toneladas de alimentos todos los años para mantener altos los precios. El hambre es por norma general resultado de la corrupción y rapacidad del hombre y de su indiferencia por la suerte de su prójimo. Y habrá hambres y pestes. Pestes. Se podría decir que la ciencia moderna ha logrado eliminar el miedo a las pestes. No obstante, hoy en día nos hallamos al borde de un azote mortífero que bien podría cobrar más vidas que todas las pestes que han afectado hasta ahora a la humanidad. Se trata de la epidemia del SIDA. Al presente, el virus VIH, causante del SIDA, ha infectado a unos 14 millones de personas de todo el mundo. En 1993, el SIDA pasó a ser en Estados Unidos el principal agente causal de la muerte de hombres entre 20 y 45 años. Se calcula que para el año 2000, 24 millones de personas ya habrán manifestado síntomas de SIDA. A estas se sumarán otras 100 millones infectadas con el virus VIH. Sin embargo, el SIDA no es la única peste moderna que azota a la humanidad. Hoy en día existen 100 tipos de cáncer, prácticamente desconocidos para nuestros antepasados, que causan la muerte de 5 millones de personas al año. Se cree que el marcado incremento de casos de melanoma, un cáncer de la piel particularmente virulento, es producto de la reducción de la capa de ozono que filtra gran parte de la radiación ultravioleta del sol. La recesión mundial ha dejado a muchas personas desamparadas y sin hogar, y ha hecho estragos en los sistemas de salud de muchos países. Se han producido alarmantes rebrotes de enfermedades que la ciencia moderna consideraba erradicadas. En ciertas zonas de la India y la antigua Unión Soviética han surgido epidemias de tifoidea, difteria y hasta de la peste negra. Nuevas y devastadoras mutaciones de la malaria, la tuberculosis y el cólera cobran resistencia a todo antibiótico conocido y cegan la vida a millones de personas. Los microbios causantes de la neumonía, infecciones óticas infantiles, etc., se transmutan y no responden ya a tratamientos tradicionales. Se cierne así sobre la humanidad la amenaza de una siniestra era posantibiótica, en la cual las infecciones más inocuas podrían transformarse rápidamente en enfermedades mortales. Jesús dijo que una profusión de pestilencias o enfermedades señalaría la época de su regreso. A medida que entremos en la era final de la humanidad sobre nuestro planeta, epidemias como el SIDA se extenderán de forma generalizada. Y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares.
27 de marzo de 1964. Alaska es devastada por un gigantesco terremoto que registró 8,4 en la escala de Richter. Lo llamativo del caso es que en los 30 años posteriores al terremoto de Alaska ha habido la misma cantidad de terremotos de gran intensidad que en los 2000 años anteriores de la historia. Según el almanaque mundial, entre los años 1000 y 1800 no se produjeron sino 21 terremotos de gran magnitud. En cambio, entre 1800 y 1900 tuvieron lugar 18 convulsiones sísmicas de consideración. Entre 1900 y 1950 hubo 33 movimientos telúricos de grandes proporciones. Y entre 1950 y 1991, esa cifra se elevó a 93, casi el triple de la del medio siglo anterior. En total, esos terremotos cobraron la vida de 1.300.000 personas. Este espectacular incremento en los sismos de gran intensidad ha llevado a los científicos a predecir que estamos entrando en una nueva fase de grandes trastornos telúricos. También la Biblia predice que los postreros días serán una época de gran actividad sísmica, en que la tierra tambaleará como un ebrio y las torres y ciudades de las naciones se desplomarán. 17 de enero de 1994. Un terremoto de 6,6 en la escala de Richter ocasiona daños por valor de $30.000 millones en Los Ángeles. Los sismólogos predicen que el inminente gran terremoto de California podría ser 50 veces más fuerte. 17 de enero de 1995. Más de 5.000 muertos y 26.000 heridos es el saldo del terremoto del Gran Hanshin en el Japón. La ciudad portuaria de Kobe queda en ruinas, su infraestructura destruida y más de 300.000 personas sin techo. Científicos japoneses del Centro Sismológico de Tsukuba predicen que un terremoto de más de 8 puntos en la escala de Richter podría ocurrir en la zona de Tokio en un futuro cercano. Cuando se produzcan los terremotos de California o Tokio, como está previsto, el número de víctimas fatales y la devastación, así como el impacto que tendrán en la economía mundial, serán inconcebibles. Imaginémonos a un profeta de la antigüedad visualizando una de nuestras modernas carreteras en las que se desplazan cientos de automóviles a toda velocidad con los faros encendidos. ¿Cómo lo describiría? Recordemos que los profetas de entonces no habían visto nada siquiera parecido a un automóvil. Pues bien, hace 2600 años el profeta Nahum predijo que en los días previos al retorno de Cristo, los carros se precipitarán a las plazas, con gran estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. El profeta seguramente asoció con relámpagos la visión de automóviles circulando a toda velocidad en plena noche. Sin duda corren con gran estruendo en las calles. No es de sorprenderse pues que el promedio anual de accidentes de tránsito en los Estados Unidos sea de 19,5 millones, con un saldo de 4 millones de heridos y 45.000 muertos. La profecía de Nahum nos remite a otra importante predicción del profeta Daniel que data del año 534 a.C. y se refiere a la situación imperante en los postreros días. Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Lo que Dios quiso decir a su profeta fue: Daniel, te estoy dando a ti esta visión de los postreros días, pero no es para ti, no es para tu época. Se aplica al tiempo del fin, una época en que muchos correrán de aquí para allá. ¿Corre hoy en día la gente de aquí para allá? Resulta increíble que durante miles de años los medios de transporte no experimentaran mayores variaciones, hasta hace poco más de un siglo. En 1789, George Washington empleó 8 días en viajar 320 kilómetros hasta su ceremonia de asunción de mando en Nueva York. El que le haya tomado 8 días en sí no tiene mayor importancia. Lo sorprendente es que Julio César habría recorrido la misma distancia en igual tiempo. Durante miles de años no hubo progresos importantes en cuanto a transporte. Sin embargo, veamos hasta qué punto ha avanzado la humanidad en tan poco tiempo.
Además de conducir a velocidades vertiginosas, en un jet el hombre moderno es capaz de circunvolar el planeta en 24 horas y en una nave espacial en 80 minutos. En nuestra época la gente viaja con más asiduidad que nunca. El turismo internacional constituye un negocio de enormes proporciones en el que cada año más de 200 millones de personas gastan cientos de millones de dólares en viajes fuera de su país de residencia. Solamente en el año 92 se gastaron más de 3.000 millones de dólares en turismo. Se espera que en los próximos 10 años el tráfico turístico se duplique. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En nuestra generación, los conocimientos científicos han alcanzado cotas inimaginadas. De hecho, según ciertos estudios, el cúmulo total de conocimientos que posee el hombre se duplica cada 8 años. El 80% de los científicos que han existido en la historia están vivos hoy en día. Cada minuto añaden 2.000 páginas a los conocimientos científicos del hombre. A una persona le llevaría 5 años leer todo lo publicado cada 24 horas por investigadores y estudiosos. Anualmente se editan unos 500.000 libros. En 1970, cuando la nave Apolo 13 se perdió en el espacio, escasos 90 minutos fueron necesarios para que los ordenadores de la NASA dieran con la forma de recuperarlos. Con papel y lápiz a un científico le hubiera tomado 1.000.000 de años la misma hazaña. No obstante, desde 1970 la informática se ha desarrollado con tal vertiginosidad que si la industria automotriz hubiera avanzado al mismo ritmo, hoy en día se podría comprar un Rolls Royce a $3. Para colmo, cabrían 8 sobre la cabeza de un alfiler. El principal componente electrónico de las computadoras, el transistor, se inventó en 1948 en los laboratorios Bell. En 1994, un microcircuito podía cumplir las mismas funciones que 3 millones de transistores. Para fines de siglo, un microcircuito o chip podrá procesar igual cantidad de datos que 1.000 millones de transistores. Las máquinas se han vuelto tan complejas que solo los técnicos más especializados entienden su funcionamiento. Con todo, han logrado esos asombrosos descubrimientos científicos y avances tecnológicos civilizar más al hombre o proporcionarle más felicidad. Por lo visto, cuantos más artefactos y artículos de lujo adquieren en su afán de hallar satisfacción, más desdichado se vuelve. Es innegable que la ciencia ha aumentado en el mundo moderno, pero aunque los llamados países desarrollados afirman contar con los sistemas educativos más avanzados y costosos de la historia de la humanidad, la última generación que han producido, como es el caso de los Estados Unidos, es la más desorientada, ignorante y violenta de todas. En el capítulo 24 de San Mateo, versículo 37, Jesús profetiza que como en los días de Noé, así será antes que Él regrese. ¿Cómo era pues la situación en los días de Noé? Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En Estados Unidos, un adolescente mata a su padre por el simple placer de verlo morir desangrado. En Inglaterra, 2 niños de 10 años secuestran y asesinan brutalmente a un pequeñito de 2. Horrores de ese tipo se están volviendo moneda corriente. Cuesta imaginarse que aún en los días de Noé hubiera tanta violencia como la que vemos hoy en día. Vietnam. Los norteamericanos lloran la muerte de 58.000 jóvenes tras 8 años y medio de combates. Sin embargo, el índice de homicidios en las calles de las ciudades norteamericanas es 4 veces esa cifra. Datos proporcionados por el FBI indican que 24.530 personas fueron asesinadas en los Estados Unidos durante 1994. La Dirección Nacional de Justicia de ese país estima que en 1992 se cometieron más de 1 millón de delitos con arma de fuego. Muchas de las víctimas fueron adolescentes asesinados por otros adolescentes que no tienen concepto del valor de la vida. Con angustia y desazón, la sociedad se pregunta, ¿por
Los estudiosos de la conducta humana han determinado una de las principales causas. Al cumplir 15 años, el joven norteamericano común y corriente habrá presenciado por televisión la muerte violenta de más de 35.000 seres humanos y otros 200.000 actos brutales de agresión. En Estados Unidos se hace apología de la violencia. Prueba de ello es que los ídolos nacionales sean Stallone y Schwarzenegger, especialistas en todo tipo de actos de agresión. Películas al estilo de la serie Rambo y El Exterminador, que han logrado recaudaciones millonarias, ilustran el voraz apetito de violencia que prima en el mundo de hoy. Los dibujos animados de hoy en día están plagados de nefandos actos de violencia. Más aún que las Tortugas Ninja y los Simpson, la serie Beavis y Butthead de la NTV se ha ganado las preferencias de los niños, lejos de la inocencia de los antiguos personajes de Disney. Beavis y Butthead se dedican a torturar animales, incendiar muebles y a hacer alarde de aborrecibles conductas juveniles. También abundan las películas de terror. Entre algunos preadolescentes se han puesto de moda reuniones en que ven este tipo de películas y practican actos repulsivos. Los videoclubs informan que los filmes de terror tienen particular demanda entre los chicos de 11 a 15 años. A eso se suman los videos de música rock, muchos de los cuales dan un cariz romántico a la violencia, a la violación sexual y al homicidio. Entre los 12 y los 17 años, un adolescente norteamericano escucha y ve un promedio de 11.000 horas de videos de rock, es decir, más del doble del tiempo que pasa en el colegio. El fruto de todo esto es que en la era del rock and roll los delitos violentos protagonizados por gente joven han aumentado en más de 10.000%. Actualmente en los Estados Unidos se comete un delito con agresión cada 25 segundos. Se asalta una casa cada 9 segundos. Cada 6 minutos una mujer sufre una violación y cada 25 minutos se comete un homicidio. Lo único positivo de esta pavorosa ola de violencia es que, según la Biblia, viene a ser una más de las tantas señales inequívocas de la segunda venida de Jesucristo, a partir de la cual se pondrá un alto definitivo a la violencia y la crueldad irracionales, y la guerra misma será abolida. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, luces. La semana que entra vemos la otra mitad, pero creo que es muy concluyente, ¿no? Que todo lo que la Biblia dice, todo lo que Jesucristo dice se está cumpliendo aquí en la letra. Entonces, más importante que otra cosa, lo que debemos entender es que la Biblia es un libro confiable. La verdad está aquí. Hay quienes dicen que no la puedes leer tú, hay quienes dicen que si la lees te vuelves loco, hay quienes dicen que si la lees así, tal cual, te vas a hacer bolas y no le vas a entender, pero es la misma Biblia que nos dice que todos los seres humanos debemos leerla. Entonces, si aquí me dice que yo la debo leer, que cualquiera la podemos leer, y algunos otros me dicen que no, que si la quieres leer tienes que leerla a través del ungido, del líder escogido, que soy yo. No es cierto. Porque hay quienes dicen eso, no, tú no vas a entender la Biblia, tienes que leerla a través de los líderes. Somos seres humanos todos y nos dio inteligencia Dios a todos, y Él tiene un plan para cada uno. Entonces, de allí la importancia de aprender a leer la Biblia por uno mismo. Al final de este curso, para diciembre, la meta va a ser que cada uno tenga un plan y se pueda leer toda la Biblia con 15 minutos diarios en un año, o con media hora diaria se la lea en 5 meses. Sí, como en unos 5 meses te la lees. Pero que la podamos leer toda. Cuando uno la lee toda, el entendimiento nos lo da Dios. Y créanme que yo he leído muchas veces este libro. Cada vez lo entiendo menos. Pero
cada vez me transforma más, cada vez me hace un mejor esposo, un mejor padre, una mejor persona, un mejor empleado, un mejor patrón, un mejor ciudadano, una mejor persona en todos los aspectos de la vida. Entonces, todos creo aquí necesitamos mejorar en muchas áreas, ¿no? Entonces vamos ahora pues con la clase. Esta profecía Por eso es hasta las 7:15. de Jesús acerca del ¿Por qué se tardaron tanto? ¿Quién ¿Quieres que ella te vaya manejando? ¿O tú le quieres? A ver, te manejo. Para ti. ¿Cómo te ¿Quieres tú irle haciendo? No, o que ella ya? Entonces ahí te tienes que sentar. Oye, mi vida, perdón, pero te atrasaste mucho, ¿no? Ya son 6:30, a las 7 terminamos. A las 7:15. Ok, 7:15. Bueno, de todas maneras yo soy muy breve. A ver. Bueno, pues, buenas noches a todos. Yo soy Maiko y el día de hoy me tocó a mí dar la clase del módulo 6, la lección 2. Y primeramente le voy a pedir de favor a Blanquita que ore por este tiempo para que lo que se va a ver, pues realmente lo podamos comprender. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que tu palabra pueda cada día, Señor, penetrar en nuestras vidas, abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder cada día entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar quiero hacer rápidamente un repaso, bueno, para, no sé si todos vienen cada semana, pero este módulo habla sobre toda la Biblia, ¿no? Entonces, básicamente en la lección 1 lo que vieron es que la Biblia es un libro formado por 66 libros, escritos durante un periodo de 1500 años, por hombres que estuvieron inspirados por el Espíritu de Dios en continentes como Asia, África y Europa, ¿no? Entonces básicamente es eso, y la lección de hoy habla o hace la comparación de lo que es la gracia y lo que es la ley. Entonces obviamente sabemos que la ley fue dada por Moisés, entonces por eso así se llama la lección de Jesucristo y la ley de Moisés. Entonces, Moisés, obviamente, como sabemos, es un hombre hebreo que fue llamado... Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Y eso que no quería hablar. Y eso escuché de... No, es que... Bueno, fue un hombre al que Dios lo llamó para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Entonces, obviamente, y si vemos la comparación, o sea, hago la comparación porque es la ley fue dada por Moisés, ¿no? Entonces la gracia porque fue dada, o sea, por Dios, pero por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de lo que es la gracia, obviamente, ya con Cristo, pues Él es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios, que vino para darnos libertad, ¿no? O sea, para hacernos libres del pecado. Entonces, vamos a comenzar ahora sí con Lucas 24:44, por favor. Necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nos detenemos, bueno, aquí la pregunta dice, ¿debemos obedecer la ley de Moisés, sí o no? ¿Por qué? A ver, pueden participar libremente. ¿De este lado? Dice, ¿debemos obedecer la ley de Moisés? Bueno, yo le hice una representación, gracias por esto, con los niños. Vamos a suponer, esto es la ley, esto es la gracia, ¿no? Entonces, estamos ahorita con la ley. Bueno, es una representación gráfica, no que así sea. Pero, ¿debemos vivir bajo la ley? Sí, no, ¿y por qué? Pues porque lo que comentaste, ¿no? Fue dada por nuestro Señor, ¿no? Jesucristo, hacia Moisés, ¿no? Para que él no la diera a conocer. A ver, ¿alguien más? ¿De este lado alguien participe, no? Ya Blanquita señaló a Alejandra la señalé. Ella es la veterana de aquí. Yo pensaba que a ella. No, vamos a echar suertes, así como echar suertes contra... Vamos a empezar, Alejandra. A ver, bueno, Alejandra y luego Jessy.
Yo pienso que bueno, la ley pues fue antes de que existiera Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, si a mí me preguntas ahorita eso en ese momento, pues yo pienso pues que no, porque pues Jesucristo nos hizo libre de la ley. Y Jessie, a ver, que también tiene opinión, levantó la mano. También que Moisés fue antes de Jesús, y Moisés fue cuando se vivía por la ley, y cuando vino Jesús vivimos ahora por gracia, no por ley. Ok, entonces vamos a ver qué dice la lección, que también fue hecha por el Espíritu de Dios a través de Beto. Dice, no, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Siguiente. Pues la ley es de Moisés y la gracia es de Jesús. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la promesa del Padre, el Mesías, que era Dios mismo en carne. Entre los hombres, Emmanuel, Dios con nosotros. Y la ley fue dada para mostrarnos el pecado, ya que donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado con el fin de llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos prueba que somos pecadores por naturaleza y que no podemos vencer la carne, por eso necesitamos a Cristo que perdona nuestros pecados. Y su cruz para crucificar nuestra carne con pasiones y deseos. Podemos hacer una pausa antes de poner el número 1. Bueno, fue precisamente que se hizo, bueno, yo lo hice de esa manera, la representación gráfica, ¿no? Vemos, entonces, en base a lo que ya se leyó, es la ley. Entonces, esto es lo que Jesucristo viene a cumplir, y dentro de la gracia, dentro de la gracia, obviamente que está pues Cristo, ¿no? Y por eso dice ahí, porque Jesucristo es el que vino a hacer el cumplimiento de la ley, y él mismo lo dice posteriormente, ¿no? Cuando dice en Mateo, dice, yo no he venido para abogar la ley, sino para cumplirla, ¿no? Entonces él precisamente nos dio ejemplo de todo, ¿no? Entonces, la clave, ¿y por qué nos dio ese regalo, no? Porque bueno, a través o su clave es que la gracia es la redención para darnos salvación, y es precisamente que por eso ahora, si yo me equivoco, como todos tenemos derecho a equivocarnos, eso es un hecho, y aunque no tengamos, pues nos equivocamos, ¿no? Porque todos pecamos. Entonces, pero en el Antiguo Testamento, cuando pecaban, generalmente había una maldición sobre sus vidas. Entonces, ya ahora con Cristo, pues se rompe todo eso, no sé por qué, porque si tú tienes un corazón recto delante de Dios, y eres sincero y le conoces tu pecado, pues Él te perdona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por ese amor. Entonces, número 1, la ley trata acerca de Jesús. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces vemos que la ley trata de Jesucristo, ¿no? Y dice, número 1, la vida, ponemos en la línea la vida de Jesucristo, y ahorita viene el versículo. ¿Sí vamos bien o muy bien? No, pero con ellos, que escriban. ¿Sí? Ah, bueno, la vida de Jesucristo. Entonces vamos a ver qué dicen los versículos. Aquí, bueno, le voy a poner un poquito pausa antes de que sea. Número 1, la vida de Jesucristo. Lo que vamos a ver ahorita, o sea, tiene una similitud, o sea, que Jesucristo es un estilo de Moisés, por eso Beto decía que toda la Biblia habla acerca de Cristo, ¿no? O sea, y en sí, o sea, Él es esa palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo que vamos a ver ahorita, podemos ver la representación de que José, así como fue rechazado por sus hermanos, también Cristo fue rechazado por su pueblo, ¿no? Y hasta la fecha, en los últimos capítulos de Mateo, dice que hay gente que sigue esperando que sigue esperando que Cristo venga, ¿no? Y no saben que ya vino, no les ha sido revelado. ¿Podemos seguir, por favor? La aborrecían, no podían hablarle pacíficamente. Los suyos no le recibieron. Y aquí podemos hacer una pausita antes de... Y algo que me llamó la atención es que tanto, así como Abraham, perdón. Oh, Jerusalén,
Jerusalén. La que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como pollos bajo las alas de la gallina, pero no habéis querido? José el Soñador es uno de los tipos más perfectos de Jesús en la Biblia, pues era amado por su padre, pero aborrecido por sus hermanos. Fue traicionado y simbólicamente muerto y sepultado cuando lo echaron al pozo. A la edad de 33 años fue levantado por encima de todos. En el mundo, a la derecha del máximo rey, tipo de la resurrección de Jesús, y de su exaltación a la diestra del Padre, si examinamos detenidamente. Para todos los personajes en el Pentateuco, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Moisés, Aarón y Josué son un tipo de la vida de Cristo. Número 2, la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no le rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. La muerte de Cristo y su resurrección son los símbolos y tiempos más representados en la Biblia. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se hendieron. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos difuntos resucitaron a la vida. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús vieron el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de espanto y exclamaron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle.
Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato dio la orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Al otro día, al siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato. Señor, dijeron: recordamos que cuando aún vivía ese impostor dijo: a los 3 días resucitaré. Manda que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que sus discípulos vengan y roben el cuerpo y digan después que resucitó de entre los muertos. La última impostura será peor que la primera. Tenéis un guardia. Pilato respondió: Id y asegurad el sepulcro como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro después de haber sellado la piedra y puesto un guardia. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados temblaron y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Él no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde yacía, e id enseguida a decir a sus discípulos: resucitó de entre los muertos, e irá delante de vosotros hacia Galilea. Ahí le veréis. Ya os lo he dicho. Partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo, pero con gran gozo. Corrieron a decir a los discípulos. De repente, Jesús salió al encuentro. «Salud», les dijo. Ellas se le acercaron, se asieron a sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: no debéis temer. Id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea. Ahí me verán.
Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Reunidos con los... Dice, la muerte de Cristo es uno de los tipos más representados en la ley. Isaac es un tipo precioso de Cristo, pues aún era un adolescente que fácilmente podía haber huido y escapado de manos de Abraham, que era anciano. Sin embargo, fue dócil a su padre, aun cuando eso significaba morir. No se quejó, guardó silencio y como oveja fue llevada al matadero, tal como Jesús. Y una similitud entre ambos es que los dos fueron hijos únicos. Bueno, en la Biblia hay otros ejemplos de casos únicos, pero está eso. Número 3, el sacrificio de Jesucristo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Podemos poner pausa? Antes de que se me pase, bueno, aquí vemos que la Pascua, que Dios, que la Pascua que es de Dios es Cristo, ¿no? Entonces, recordemos que la celebración de la Pascua en el pueblo judío era para celebrar que llegan libres de la esclavitud de Egipto. Entonces, una vez más vemos que Jesucristo es nuestro libertador. Y número 4 dice, la expiación, ponemos en la línea, de Cristo por nosotros. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
pecado porque ya estaba escrito así. Dice, y así estaba, ay, ya no alcancé a leer lo que estaba. Porque así estaba escrito. Porque así estaba escrito miles de años antes de que la crucifixión fuese usada como pena capital. Más aún, Jesús es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y inciso B dice, el verdadero significado de la ley. Ponemos ahí el verdadero. Antes de eso, hay que recordar que la ley es una sola e indivisible. Y ahorita vamos a ver. Jesús vino a darle verdadero significado a la ley. Para los judíos, la ley solo representaba requerimientos externos. Dice, entonces Jesús le da el verdadero significado, no es lo externo, sino lo interno, lo que Dios ve, porque de dentro del corazón del hombre salen todas las maldades. También Jesús establece la manera de prevenir el homicidio, el adulterio, divorcio y venganza, que sepamos que son pecados. Desde que se conciben en el corazón y entonces los confesamos como tal delante de Dios y nos arrepentimos, ya que la raíz del homicidio es el enojo. La raíz del adulterio es la lujuria, mirar para codiciar. La raíz del divorcio es el repudio. La raíz de la venganza es falta de amor. Número 1, respecto al homicidio. La ley dice, Éxodo 23. No matarás. Pero Jesucristo dice, eso no, ahí te dice una manita. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano racá será reo ante el Sanedrín. Pero aquel que le llame renegado será reo de la jena de fuego. Número 2, respecto al adulterio. Ponemos allí la línea adulterio. La ley dice. La ley dice. No cometerás adulterio. Vamos a ver qué dice Jesús. Pero Jesucristo dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Habéis oído que se dijo que no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer codiciándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Número 3, respecto al divorcio. La ley dice. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pero Jesucristo dice. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También se dijo, aquel que repudia a su mujer deberá de darle un acta de divorcio.
Pues yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto por causas de fornicación, ocasiona que sea una adúltera. Y aquel que se case con una repudiada comete adulterio. Número 4, respecto a los juramentos. Te lo juro. La ley dice que no prometo. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Pero Jesucristo dice, Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pues no juréis en modo alguno, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza, porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno. número 5, respecto a la venganza. La ley dice, Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. pero Jesucristo dice, Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Oísteis qué se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo digo que no resistáis al mal. Si alguien abofetea tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. número 6, respecto a los enemigos. La ley dice, Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. pero Jesucristo dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Mas os digo, amad al enemigo y rogad por los que os persigan. pidamos a Dios la sabiduría que te ayuda. Vete, maestro, vete. Ah, ya se fue. Es que está libre. No, pero es que Beto, ¿qué tienes? Ah, es que quieren traducir, a ver, traduce. ¿Cuál es el para regresar al ver? Porque luego ya ves que hay uno que regresa. Todo. Sí, ahí sí me da cosa, no ves que lo regrese. Tengo que regresar para la clase blanca. No, dices, no. Pobre Michael. No, pues no van a Nada más ahí. Ahí. Os digo, amad al enemigo y rogad por los que os persigan. Dice, pidamos a Dios la sabiduría y la revelación de su Espíritu Santo para entender la ley a la luz de las enseñanzas del Señor Jesucristo. No quiero hacerlo más. A ver, chicos, ¿dónde está? Es que no se la tele. Dice, dando a la ley el lugar que le corresponde para mantenernos y permanecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que así sea. Bueno, nada más quiero comentar algo ya por último, porque ya acabamos. Bueno, aquí, gracias a Dios, y gracias a Dios, que por medio de la gracia de Jesús nos hizo salvos, porque la Biblia dice que aunque hiciera, o sea, que toda la ley es una, ¿no? Pero que si fallas en un punto de la ley, ya te haces culpable de todo, y dices, híjole, pero sí, y pues a quién le gusta echarse culpas, ¿no?
damos, ya que vengo de gracias por este tiempo, ya quedamos despedidos. Muy bonita, María. Entonces, con esta clase queda claro, no, ese lo tiene. Queda claro que no vamos a regir nuestras vidas por lo que el Antiguo Testamento dice. Hay grupos que no entienden esto, que el cumplimiento del Antiguo Testamento es Cristo. Entonces, viven bajo la ley. Por ejemplo, la ley prohíbe comer carne de puerco, de lo que se pierden los judíos, ¿verdad? No conocieron los, ¿cómo se llaman los cochinitos tan ricos que son acá? Entonces, dicen que es pecado comer carne de puerco. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dijo, a donde vayas, lo que te pongan, cómete. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A Jesús o a la ley? Oye, pero es que la Biblia dice que está prohibido comer carne de puerco. Sí, lo dice bajo la ley y tiene sus razones en ese tiempo. Pero ahora, yo vivo bajo la gracia. La ley dice que la mujer no se puede pintar, que si se pinta, que si se corta el cabello, que si usa pantalón, está mal. Y hay grupos que te dicen, eso está mal. Y si usas pantalón, estás mal. Bueno, eso dice la ley. ¿Qué dice Jesucristo? Dice que somos libres, dice que la mujer se tiene que arreglar, ataviar, siempre y cuando lo haga con decencia, ¿no? Con decoro, no con ostentación. Y así pues, entonces nuestra base es el Nuevo Testamento a través de las palabras de Cristo. Cuando alguien nos quiere convencer de lo contrario, o que va en contra de lo que enseña Cristo, generalmente hacen referencia al Antiguo Testamento. Entonces tú diles, muéstrame qué dice el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús acerca de eso? Porque al final de cuentas, el único que murió y resucitó fue Jesucristo. Entonces, pues démosle gracias a Dios. ¿El texto se lo aprendieron? Sí, yo sí. A ver, adelante. ¿Allá? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Lo estamos grabando. Bueno, ¿ya? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redirigir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. A ver, que ya no me falta ese cachito. Dilo lo que te sepas. Toda la escritura. Toda la escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Muy bien, muy bien. A ver. ¿Sí? ¿No? Sí. Toda escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para instruir en justicia. A fin de. Ok, pero muy bien, la mitad. Toda escritura es inspirada por Dios y sirve para enseñar, para instruir, para corregir, para la justicia. Ay, se me olvidó. ¿A fin de qué? A fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Ale, tú no viniste, ¿verdad? Ale, no me dejes en vergüenza. Ale, Blanquis. mi discípula, por favor. Toda la Biblia es inspirada. La escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente
No, todo hombre sea a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. Es que yo no me lo aprendí así, yo primero en mi vida es enteramente perfecto para toda buena obra. Ok, dice así 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas. Así es como yo me lo aprendí. Okay. Enteramente perfecto. Un aplauso a la teacher, estuvo muy bien su clase, ¿verdad? Y eso que no le gusta, imagínate si le gusta. Entonces, el próximo martes nos va a dar la clase Ale, el módulo 6, lección 3. ¿Ok? Entonces, oremos. Es mi tarea. Sí, entreguemos su tarea y ya les entrego, el martes que entra les entrego todas las tareas. Calle Armando, ya, es muy preocupante eso. Todas sus tareas se las doy, ya para el martes ya se las califico todas. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Gracias por la bendición, Padre, que es saber que no estamos en tinieblas, que no nos dejaste solos, que no nos dejaste sin una guía. Como decía esa persona que no te conocía, que esta vida no era real, porque si fuera real nos hubieran dado un manual para saber cómo vivirla. Pero gracias que esta vida sí es real, Señor, porque tú nos diste un manual para cómo vivir nuestra vida, para cómo ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, para cómo ser mejores personas, Señor. Y esa es la Biblia, Señor, es confiable, es 100% verdad, Padre. Permítenos conocerla, Señor, permítenos por nosotros mismos descubrir la verdad y el propósito que tú tienes para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Por ejemplo, ahorita bueno, ya aprendimos que nos regimos ya no por la ley, ¿no? Sino por la gracia. Pero sí es necesario leer la Biblia desde el principio. Claro, pero viendo a Jesús en el Antiguo Testamento. O sea, por ejemplo, ¿qué relevancia tiene la historia de una figura nacional de Nigeria, por ejemplo, o de Zimbabue, o de Canadá? Ni nos interesa, ¿no? Uno no sabe. Sí nos interesa quién fue Hidalgo, quién fue Morelos, quién fue Juárez. ¿Por qué? Porque tienen que ver con nosotros. Entonces, ¿qué nos interesa la historia de un pueblo que no es el nuestro? Nos interesa porque de allí vino Jesucristo. Entonces, Abraham, por ejemplo, es una figura nacional histórica para los de Israel. Pero Abraham nos muestra cómo es la vida de Cristo y nos habla acerca de Cristo. Cuando entregó a su hijo, por ejemplo, cómo el padre entregó a su hijo, etcétera, ¿no? Entonces, así es como la debo leer, siempre viendo a Cristo, que es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento o de toda la historia de Israel. Por ejemplo, la duda que tenía la fama pasada que que Jehová, no es Jehová, es el Jesús, ¿no? Porque es el mismo, ¿no? Mira, aquí en Mateo, ábrelo acá, en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, de allí la importancia del Antiguo Testamento, porque en Mateo 1 nos conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo, y en el nacimiento de Cristo, aquí en Mateo 1, en el versículo 21 al 23 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Nota cómo esto
está en Isaías capítulo 7, versículo 14, 7 siglos antes de que esto pasara. Y aquí dice que una virgen iba a concebir a un niño, y ese niño iba a ser Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, Dios iba a nacer en la tierra a través de un niño, a través de una mujer, siendo ella virgen, sin tener buena relación con un hombre. Un nacimiento milagroso, sobrenatural. Así es. Así es. Entonces, ese niño era ¿quién? Pues era Jesús. Y aquí nos dice en el Antiguo Testamento que ese niño era Dios entre los hombres. Ahora, hay un solo Dios, y ese Dios es Jehová. Entonces, si el único Dios es Jehová, y ese niño que nació de una virgen hace 2000 años era Dios, pues ese niño era Jehová. Ahora, aquí dice, y llamará su nombre Jesús. La palabra Jesús es Yeshua en el hebreo, y quiere decir Jehová salva. ¿Por qué? Porque vino a salvarnos. Entonces, nos lo aclara mucho más bien aquí en la primera de Juan. Acá, en el capítulo 5, en el versículo 20. No, aquí, 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo que es Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nota como dice aquí. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, o sea, al único. Dice, y estamos en el verdadero, ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Hablando de Jesucristo, es el verdadero Dios. Jesucristo y Jehová son la misma persona. Ahora, cuando uno trata de entenderlo, ve lo que dice Pablo en la primera de Timoteo. Está atrás. Primera de Timoteo. Yo me quebraba mucho la cabeza. Decía, ¿cómo? O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Bueno, deja tú de tres. Decía, ¿cómo Jehová y Jesús son uno mismo? Si Jehová estaba en el cielo y Jesús estaba en la tierra, y Jesús oraba a su Padre Jehová, decía, ¿cómo es esto? Y cuando leí esto, entendí ¿por qué cuesta entenderlo con la mente? Es la primera de Timoteo 3:16. ¿No lo lees? ¿3:16? 3:16. ¿Es indiscutiblemente? Sí, e indiscutiblemente. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Fíjate cómo dice aquí, Dios fue manifestado en carne, como un ser humano, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Está hablando de quién aquí, de Jesús. Pero nota cómo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de Dios. Es un misterio, es algo que conforme más lo queremos entender, menos lo entendemos, ¿no? Yo creo que viví con dos mujeres hasta los 20 años, mi mamá y mi hermana, y yo creí que estaban locas, hasta que me casé después. Y me di cuenta que no están locas, son diferentes a mí. Uno de los misterios más grandes que hay en la tierra son ustedes, porque los hombres no las entendemos. Mi esposa incluso me lo ha dicho. Cuando de pronto está de buenas, está de malas, cambia. Ella me ha dicho, no te preocupes tanto, ni yo me entiendo a veces. Ella a veces no entiende qué es lo que pasa, y pues yo menos voy a poder entenderla, ¿no? Pero
no necesito entenderla para amarla. Dios no manda a los esposos que entiendan a sus esposas, manda que amen a sus esposas, porque yo creo que no las vamos a poder entender nunca. Necesitaremos ser mujer para entenderlas. Y ni así, porque ni entre ustedes se entienden luego, ¿no? Entonces, no necesitamos entender así a una pues plenitud esto de que el Padre y el Hijo son uno mismo y son uno, y es el mismo, para disfrutar los beneficios que nos da Dios, que es paz, gozo, amor, una conducta como Él quiere, que uno esté bien. Entonces, aunque yo no la entiendo, ya tengo 15 años casado con ella, cada vez la entiendo menos, pero cada vez la amo más y cada vez la necesito más. Cuentan de, bueno, uno de los más grandes cristianos que ha habido en la tierra es San Agustín de Hipona. Él escribió mucho sobre Dios y bueno, o sea fue un hombre que dedicó su vida, toda su vida, a hablar sobre Cristo y a enseñar sobre Él. Y cuando él estaba escribiendo acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ante la evidencia de que son uno solo, no lograba entenderlo porque él quería explicarlo en sus escritos, ¿no? Entonces, un día se fue a la playa y él estaba pues angustiado, ¿no? No entiendo, y empezó a orar, y eso es lo que escribió luego él, esto, ¿no? Que él empezó a orar, muéstrame, o sea, quiero entender cómo es que el único Dios que hay es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, a lo lejos, vio a un niño que con una cubeta corría hacia las olas del agua y tomaba una cubeta de agua y luego se volvía y echaba el agua aquí en la playa. Pero así corría y con mucha, o sea, como con mucha prisa, ¿no? Y lo agarraba y echaba. Y el rato se dijo, ¿qué caray? Ese niño, pues ¿qué hace? Se acercó al niño y le dijo, ¿qué haces, hijo? Y el niño con el agua le dijo, voy a meter toda esa agua que está ahí en este hoyito que hice. Y le dijo, eso es imposible. O sea, eso es imposible. Entonces el niño, que era un ángel, resplandeció, lo vio a los ojos y le dijo, así imposible es que tú, con una mente finita, me quieras empeñar a mí, que soy infinito y se desaparece. O sea, y cuando él vio el agua, él dijo, bueno, es que, fíjate, el agua es el único elemento y es un misterio, pero